como ajuste ahí, ¿verdad? Bueno, entonces sería desde aquí, ¿verdad? Lo siguiente, fíjense, es que aquí se comprobó que este grupo cíclico está contenido en H. Y lo que se quiere ver es que esta primera afirmación, ¿verdad? Que H tiene que ser cíclico, ¿verdad? Entonces, a lo que se ha llegado aquí es que este es un subgrupo de H, ¿verdad? O sea que H por lo menos tiene un subgrupo que es cíclico. ¿A qué quiero llegar? A que H es cíclico también, ¿verdad? Quiero comprobar que todo subgrupo de un grupo cíclico es cíclico también, ¿no? Ok, entonces para ver esa otra contenencia, ¿verdad? Lo que se hace es lo siguiente. Consideramos un elemento de H, ¿verdad? Yo quiero ver que H está contenido aquí, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero llegar es que si tomo un elemento de H, que ese elemento de H está aquí también, ¿verdad? O sea, que tiene que ser una potencia de A a la M, ¿verdad? Entonces, para ello, fíjense, se dice, tomo un elemento, entonces le llamo B, un elemento de H, y como G es el grupo cíclico generado por A, entonces si B está en H, que es subconjunto de G, entonces B también tiene que ser una potencia de A, ¿verdad? Puesto que G está formado por todas las potencias de A. Si B está en H, pues tiene que ser una de ellas, ¿verdad? Se utiliza nuevamente aquí, fíjense, el algoritmo de división, ¿verdad? Otra vez vemos entonces que es una herramienta aquí fundamental, ¿verdad? Entonces, aplicando el algoritmo de división a los dos enteros K, ¿verdad? Que es este exponente que se tomó aquí, ¿verdad? Y M, que fue el entero más pequeño del que se hablaba en esta parte. Entonces, a esos dos enteros yo le puedo aplicar el algoritmo de división, ¿verdad? Es como que diga, hago aquel procedimiento de dividir, ¿verdad? Y escojo cuál es el cociente, cuál es el residuo, ¿verdad? Que son estos Q y R. Entonces, acá es aplicar el algoritmo de división, ¿verdad? Luego, entonces, lo que hacemos es algo similar a lo que hicimos en las pruebas anteriores, que utilizamos el algoritmo de división, sustituimos en vez de K, ¿verdad? Lo que nos dio el algoritmo de división, M por Q más R, separamos, ¿verdad? Como también hicimos antes. Y lo único es que aquí, en vez de, otras veces aquí decíamos, vamos a escribir esto como A a la M elevado a la Q, ¿verdad? Pero acá, pues por ahora todavía no lo hago de esa manera, sino que lo que hacemos es despejar aquí para A a la R, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Bueno, multiplico en esta igualdad B igual a esto, multiplico por el inverso de este elemento, ¿verdad? A la izquierda, ¿no? Ok, entonces, si multiplico acá a la izquierda por ese inverso, me va a quedar ahí, ¿verdad? Que es este, ¿verdad? El inverso de A a la M menos A a la M por Q es A a la menos M por Q, ¿verdad? Recuerden, eso es por cómo se definió la notación de esta de exponente, ¿verdad? Entonces, A a la R lo escribimos de esta manera. Ahora, por la cerradura de H, A a la M es un elemento de H, ¿verdad? Porque así se comenzó, ¿verdad? Diciendo, o más bien, acá, ¿verdad? Se llegó a que el grupo cíclico generado por A a la M está en H. O aquí está más claro, ¿verdad? Que A a la M es un elemento de H. Entonces, tengo que A a la M es un elemento de H. Este A a la menos M por Q, estaba escribiendo por aquí, se puede reescribir así. A a la menos M por Q se puede escribir como A a la menos M a la Q, ¿verdad? Y entonces, si A a la M está en H, A a la menos M también, por la cerradura de H, ¿verdad? Si A a la menos M está en H, operado Q veces, ¿verdad? Que es un entero, también va a estar en H, ¿verdad? Por la cerradura de H también. O sea que este elemento A a la menos MQ también está en H, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se dice acá, ¿verdad? No, aquí se dijo directamente. Este A a la menos MQ está en H, que es lo que concluíamos aquí, ¿verdad? A a la menos MQ está en H. Este B también está en H, porque así se escogió, ¿verdad? Sea B, elemento de H. Entonces, nuevamente, por cerradura, si este está en H y este está en H, el producto de los dos también está en H, ¿verdad? Conclusión, A a la R también está en H. Pero R es menor que M, ¿verdad? Y mayor o igual que 0. Entonces, la única opción para que esto sea verdadero, por cómo se escogió M, ¿verdad?
el entero positivo más pequeño, tal que esto ocurra. Entonces, la única forma es que a a la r, o que el r, perdón, sea 0 y que a a la r sea la identidad, ¿verdad? Sería el único caso, porque si no, entonces m no sería el entero más positivo más pequeño, sino que sería r, ¿verdad? Habría otro más pequeño. Entonces, la única opción es que r sea igual a 0, ¿verdad? Que es lo que se concluye acá. Y si r es igual a 0, ¿verdad? Volviendo a esta parte, ¿verdad? Que b se había escrito así, a a la m por q por a a la r. Este término de aquí sería la identidad y solo me quedaría a a la m por q, ¿verdad? Que es esto de acá. Se escribe de esta manera y entonces lo que se está obteniendo es que b es una potencia de a a la m, o sea que es un elemento del grupo cíclico generado por a a la m, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la conclusión general? Se tomó un b arbitrario, elemento de h. ¿A qué se llegó? A que ese b es un elemento de a a la m, que era lo que se quería comprobar, ¿verdad? Que h es un subconjunto de el generado por a a la m. Entonces, ya teniendo esta contenencia, tenemos entonces que se da la igualdad, ¿verdad? Que es lo que se dice aquí, ¿verdad? Esto prueba que se da la igualdad. Entonces, como H era un subgrupo cualquiera, lo que se comprobó es que todo subgrupo de un grupo cíclico también es un grupo cíclico, ¿verdad? Entonces, esa es la primera parte del teorema, ¿verdad? Que todo subgrupo de un grupo cíclico es cíclico también, ¿verdad? Entonces, les estaba comentando ahí también que el teorema se puede dividir como que en tres partes. Esto, ¿verdad? Todo subgrupo de un grupo cíclico es cíclico. Esta otra parte hasta aquí, ¿verdad? Si el orden de A es n, entonces cualquier subgrupo de este va a ser, el orden de cualquier subgrupo de este va a ser un divisor de n, y la otra parte sería estas dos últimas líneas, ¿verdad? Entonces, podemos dividir el teorema en esas tres partes. Vamos entonces a la segunda parte. Solo permítanme y si hay algún problema de audio me avisan, ¿verdad? Permítanme. Ok, ¿me escuchan? Solo para confirmar, no va a ser que pase lo mismo otra Sí, vez. sí, se escucha. Ok, vamos entonces a esa segunda parte, fíjense. Eh, para esa segunda parte, que ahí era donde me había quedado, eh, vamos a ver dónde es. Aquí, ¿verdad? Esta era la última línea que prueba esa primera parte. Para la segunda parte, ¿verdad? Suponemos que el orden de A es n y que H es un subgrupo del generado por A. ¿A qué es lo que se quiere llegar? A que el orden de este H tiene que ser un divisor de n. En otras palabras, que n tiene que ser un múltiplo de el orden de H, ¿no? Ya vimos entonces en la primera parte que como este es un grupo cíclico y este es un subgrupo de este, entonces este tiene que ser cíclico también. Eso es lo que se acaba de comprobar. Todo subgrupo de un grupo cíclico también es cíclico, ¿verdad? Entonces H tiene que ser cíclico y por tanto su generador tiene que ser algún elemento de aquí. ¿Cuáles son los elementos de aquí? Todas las potencias de A. O sea que el generador de H tiene que ser una potencia de A. ¿Cuál? Así como se escogió en la demostración, ¿verdad? Que era m, el entero positivo más pequeño, ¿verdad? Que satisface esa propiedad, ¿verdad? Entonces, este m no es cualquiera, sino es como se escogió ahí anteriormente, ¿verdad? Sustituimos entonces, en los argumentos anteriores se sustituye, déjenme ver, eh, se pone en vez de b
la identidad. Eso es lo que tendríamos que hacer aquí. Eh, y todo funciona porque fíjense, aquí dice, sea B un elemento de H. Bueno, B podría ser la identidad, ¿verdad? Entonces, en todo esto que se argumentó, aquí se pondría que B es la identidad, o sea que A a la K es la identidad. Aquí me quedaría la identidad, o sea que A a la R sería A a la menos MQ, por ejemplo, y así, ¿verdad? En todos estos argumentos que se hicieron, siempre donde aparezca M, ponemos la identidad. Entonces, lo que se concluye es que si B es la identidad, entonces me va a quedar B igual a la N nada más. Déjenme ver solo como para ir a buscar exactamente dónde, para que quede A a la N. Eh, lo que pasa es que ahí se está involucrando esa N también. Déjenme ver. Ah, ok, no, esta N más bien se saca de aquí. Más bien sería, lo que se concluye antes es esto, ¿verdad? Pero fíjense, ¿por qué se dice que E también es A a la N? Es porque aquí dicen, bueno, sea A un elemento de orden N. Recuerden que también por un corolario anterior, el orden del grupo cíclico generado por A es lo mismo que decir el orden de A. Entonces el orden de A sería N, que significa que A a la N es la identidad, ¿verdad? Aquí quizás el orden con el que se escribió esto no es el más conveniente para comprenderlo. Pero bueno, entonces en los argumentos anteriores se escribe B igual a la identidad y entonces a lo que se quiere llegar es que A a la N sea igual a la M por Q. Déjenme ver dónde sería. Sería aquí, creo, ¿verdad? Porque tendríamos la identidad igual a la M por Q. La identidad también igual a la N, ¿verdad? Entonces, de ahí lo que sacaríamos es que entonces N tiene que ser M por Q, ¿verdad? Solo déjenme pensar si es exactamente así. Pareciera que falta algo ahí. Solo déjenme ver qué dice aquí en el libro para asegurar, no decir algo que no es. Esto está como por aquí. Lo que estamos estudiando es toda esta demostración que fíjense que es un montón de párrafos aquí. Bueno, no un montón de líneas realmente. Por aquí debería decir que N es M por Q. Lo dicen directamente. Igual que como lo tengo escrito. Sí. Escribiendo un poco sería tomar en esta parte de aquí la identidad, ¿verdad? Entonces me quedaría identidad igual a... Bueno, aquí se llegó a que R tendría que ser igual a 0. Sería más bien aquí. En vez de B, identidad igual a la M por Q. Identidad igual a la M por Q. Luego también tenemos la identidad es A a la N. Identidad es A a la N. Lo que podríamos hacer entonces de estas dos, ¿verdad? Si estos dos son iguales, entonces eso implica, ¿verdad? Que A a la M por Q sería igual a la N. En general, lo que podríamos concluir de aquí con un teorema anterior es que N, vamos a ver, el orden del elemento. Si recuerdan, teníamos un teorema que decía, de hecho, aquí mismo en la presentación lo tengo. Déjenme buscarlo. Era el primer teorema que veíamos ayer. Este de acá. Si dos potencias son iguales, A a la I es igual a la J, si solo si N divide a I menos J. Si N, que es el orden del elemento, divide a la diferencia de los dos. Entonces, si aplicáramos eso, el orden del elemento A en este caso es N. Entonces sería si N divide a M por Q menos N.
En otras palabras, es decir que m por q menos n, ¿verdad? Es un múltiplo de n, ¿verdad? Sería k por n. Entonces, fíjense que de ahí no sería de esta deducción que se saca que tienen que ser iguales. Serían iguales acá, fíjense, si el orden del elemento fuera infinito. Pero ahí estamos partiendo de que el orden del elemento es n. Entonces, no es por esa razón. Déjenme verlo bien. Tiene que ser otra entonces la razón. Es por aquí. Sustituimos esto en los argumentos anteriores. A la n. Si lo hago aquí. Sí, lo único que se me ocurre es hacer esto, pero esto no llega a que los dos sean iguales. O sea que tiene que haber otro detallito. Pero fíjense que se me escapa ahorita. Lo voy a pensar ahí después con más detalle o con más detenimiento más bien para decirles si hay algo más ahí, porque así como está, me parece que lo que se puede concluir nada más es esto, porque el orden de A es n, ¿verdad? No es, que es finito. Y ahí en ese teorema anterior decía, si es infinito, pues ahí sí, si estas dos potencias son iguales, implica que estos exponentes tienen que ser iguales, ¿verdad? Así que debe faltar algo ahí que no estoy viendo ahorita para poder hacer esta conclusión, que n es m por q, porque eso realmente termina lo que se quiere, porque si n es m por q, a a la n es igual a la m por q. Pero fíjense que más bien están partiendo de que estos son iguales para concluir esto, que es al revés de lo que yo estoy queriendo decir aquí. Entonces debe ser solo en el argumento con los enteros nada más. En el algoritmo de división. Sí, creo que es aquí más bien. Es aquí, o sea que aquí más bien sería decir, en vez de A a la K, como se trabajó aquí, sería de trabajar con A a la N, ¿verdad? Pero A a la N es la identidad. Entonces quizás es la forma en la que lo escribí aquí, fíjense que no es la más conveniente. Esta presentación la escribí a días, entonces eh, quizás en el momento lo miraba así evidentemente, pero ahorita no tanto. Sino sería aquí más bien, fíjense, si aquí en vez de K ponemos N y repetimos todo esto, entonces aquí iría N. Repetimos todo este argumento. Entonces, a lo que llegaríamos, aquí se llegó a que R era igual a cero. Como R es igual a cero, entonces dijimos K iba a ser solo M por Q, ¿verdad? Porque si R vale cero aquí, K iba a ser igual a M por Q. Pero si en vez de K, pues le hubiéramos llamado N aquí, ¿verdad? Entonces sería N igual a M por Q. Y esa sería entonces lo que no estaba viendo ahorita. Entonces no va tanto en esta línea de que si este es igual a la identidad y este igual a la identidad, esto es cierto, ¿verdad? Que esto se cumple, pero no se puede partir de aquí que M por Q sea igual a N. Esto no es cierto, ¿no? Lo que sería cierto sería esto, ¿verdad? Pero lo que pasa es que no venía de esta argumentación, o sea, no se parte de esto de aquí, sino que en estos argumentos de acá sustituir en vez de K, N, ¿verdad? Entonces, de hecho, déjenme como, voy a anotar esto por aquí para cambiarlo. Eh, Déjenme abrir eso en otro lector de PDF que me permita anotar eso. Eh, Bueno, lo que voy a hacer es que le voy a tomar una captura de pantalla para recordarlo. Y así quede como más claro de repente
ahí en el documento que les ponga ahí en la plataforma. Entonces lo voy a poner aquí. Cambiar esto. Ok. Ahora sí, entonces, si se sustituye allá en vez de KN, sería la forma más clara de escribir aquí. En vez de KN, entonces esto pasa y entonces N es igual a M por Q. Y si N es igual a M por Q, pues A a la N es lo mismo que A a la M por Q. Y M por A a la M por Q se puede escribir así. Y esta es la identidad. La identidad es un elemento de H porque H es un grupo, ¿verdad? Y entonces lo que estamos diciendo al final, ¿verdad? Es que el orden de H es Q, ¿verdad? Eso es también por un corolario anterior. Y Q es un divisor de N, porque estamos diciendo que N es M por Q, ¿verdad? Q es lo mismo que decir que Q es un divisor de N, ¿verdad? ¿Por qué el orden de H es Q? ¿Verdad? Por uno de los corolarios anteriores. No me voy a ir para atrás para no regresarme ahí en la presentación, ¿no? Entonces concluimos que el orden de un subgrupo cíclico de orden n tiene que ser un divisor de n, ¿verdad? Para la última parte es esa que dice que ese grupo no es cualquiera, lo que les estaba mostrando aquí en los ejemplos, que ese grupo de orden, el divisor, ¿verdad? No es cualquiera, sino que es el elemento generador elevado a el orden del grupo entre el orden del divisor, ¿verdad? Entonces, eso es lo último que se comprueba aquí, ¿verdad? Veamos solo esta última diapositiva. Por el teorema, uno de los teoremas anteriores, este grupo, y este pues sí lo voy a tener que buscar porque pues no nos sabemos como que de memoria estos teoremas, lo voy a buscar aquí. Teorema 4.2, ¿verdad? Es este de acá. Entonces, fíjense, este dice, este grupo es igual a este grupo y el orden de A a la K es n entre este máximo común divisor. Entonces, ahí eso se está utilizando aquí, ¿verdad? El orden de A a la n sobre K. Entonces, es como que se dijera aquí, sustituya en este teorema, en vez de K, n sobre K, ¿verdad? Entonces, el orden de A a la n sobre K sería sustituir, ¿verdad? En vez de K, como les digo, n sobre K, aquí, ¿verdad? Y aquí. Entonces, veamos. Pone acá, ¿verdad? Se pone acá. Que simplificando, aquí fíjense que recuerden que les decía la vez pasada también que estamos trabajando con enteros, ¿verdad? Por cierto que ya rato me pasé el tiempo, pero como tuve que repetir ahí una buena parte, ¿verdad? Pero ya vamos a terminar. N sobre K es un entero, ¿por qué? A pesar de ser una fracción, ¿verdad? Recuerden que aquí uno se tiene que asegurar de que esta fracción realmente es un entero, ¿verdad? Pero aquí se está diciendo, sea K cualquier divisor positivo de N, entonces K es un divisor, N sobre K, entonces es un entero, ¿verdad? Definitivamente no hay problema con eso. Entonces, si yo hago el máximo común divisor de K entre N sobre K, que es otro divisor de N, entonces pónganse a pensar, es como que diga, ¿cuál es el máximo común divisor entre 10 y 5? Que 5 es un divisor de 10. Pues automáticamente va a ser el divisor, ¿verdad? Porque estoy buscando el máximo común divisor. Entonces, el máximo común divisor entre un elemento, ¿verdad? Y un divisor de él, pues tiene que ser el divisor, ¿verdad? Entonces, esta división me queda n entre esta división, que es un entero, ¿verdad? Y si simplificamos esta fracción, pues me queda nada más k, ¿verdad? Se me va a cancelar el n y el k pasa para arriba ahí, ¿verdad? Entonces lo que estamos diciendo es que el orden es k, y eso es parte de lo que dice el teorema, ¿verdad? Que este es el único subgrupo de orden k. Entonces aquí se tiene por el teorema anterior que ese orden sí es k. Ahora entonces ver que este es el único subgrupo del grupo que tiene orden K, que no hay otro, ¿verdad? Entonces fíjense, siempre que se quiere comprobar que algo es único, pues se asume que no, se asume que hay más. Sea H cualquier subgrupo A de orden K. Eh, y entonces, no, aquí fíjense la estrategia es, tomo H como cualquier subgrupo de este, ¿verdad? De orden K. Y lo que quiero ver es que por fuerza tiene que ser este, ¿verdad?
Y ahí entonces estaría concluyendo que no hay otro, ¿verdad? Que cualquier subgrupo de orden K tiene que ser este. Como vimos anteriormente, pues H tiene que ser cíclico también, ¿verdad? Generado por alguna potencia de A, ¿verdad? Con M, también por lo que comprobamos antes, siendo ya no cualquier cosa, sino que un divisor de N, ¿verdad? Luego, el máximo común divisor, nuevamente, si M es un divisor de N, entonces el máximo común divisor entre M y N, pues es el divisor, ¿verdad? Es M, ¿verdad? Y entonces, como el orden de A a la M, ¿verdad? Es K, ¿verdad? Y M además es el máximo común divisor entre M y N, se puede sustituir aquí, ¿verdad? En vez de M, máximo común divisor entre N y M, por el corolario o teorema anterior, el orden de esto pues era esta división, ¿verdad? Y nuevamente, como M es un divisor de N, este máximo común divisor es el divisor, ¿verdad? Es M. Entonces, me queda que K es esta división, ¿verdad? Nuevamente, esto es un entero porque M es un divisor de N, ¿verdad? Y recuerden, en esta sección, por ejemplo, de lo que les deje de tarea, tengan cuidado que si van a hacer argumentos así, que este tipo de divisiones con seguridad sea un entero, ¿verdad? Es súper importante eso aquí porque uno puede estar argumentando, mire que esto, que lo otro, que no sé qué, pero puede ser que no tenga sentido, ¿verdad? Ok, entonces despejando para M, M sería N sobre K, ¿verdad? Nuevamente, porque esta fracción tiene sentido, ¿verdad? K era K cualquier divisor positivo de N, ¿verdad? Entonces N sobre K es otro entero, ¿verdad? Entonces no hay problema. Por tanto, entonces M es N sobre K y el generado por A a la M realmente sería el generado por A a la N sobre K, que era lo que se quería chequear, ¿verdad? Que tomé un H cualquiera y lo que quiero ver es que tiene que ser precisamente este, ¿verdad? El generado por A a la N sobre K, ¿verdad? Ok, entonces si analizan esta prueba, pues ya todavía se va poniendo un poco más enredada, pero este es porque dice muchas cosas, ¿verdad? El teorema de repente era mejor como describirlo como, tiene tres incisos, ¿verdad? Y si uno ve que algo tiene tres incisos, pues naturalmente espera que cada inciso tenga su trabajo, que realmente es lo que ocurrió aquí, ¿verdad? Nos vamos a quedar entonces aquí por hoy. En la siguiente reunión vamos a ver algunos ejemplos de cómo se utiliza este teorema. Ya vimos algunas cosas, ¿verdad? En estos ejemplos de acá, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo se puede utilizar para hacer otro tipo de observaciones y además cómo también a partir de ese teorema fundamental se puede hacer otro tipo también de generar otro tipo de consecuencias, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta sobre esto que hablamos hoy o cualquier cosa relacionada con la clase. Déjenme detener la grabación.